Muy buenos días, chicos. Otra vez estamos por aquí. Quien te habla nuevamente es la Miss Evelyn para poder hacer el tema siguiente que nos corresponde. Tema 6. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Pues bien, junto contigo vamos a ir de la mano haciendo poco a poco el material que se ha enviado para ti. Vamos a ver. El día de hoy vamos a aprender la anécdota. ¿Qué piensas tú acerca de la anécdota? ¿Sabes algo? ¿Ya de repente has escuchado anécdotas de tus amigos, de tu familia? Vamos a ver qué cosa es una anécdota. Vamos a conocer sus partes, porque la anécdota no la podemos contar por contar. Tenemos que tener una secuencia, un orden, ¿verdad? Para eso, recordarte que este material solamente vas a copiar las siguientes hojas, la hoja 2 y la hoja 4. Muy bien, y desarrollar todo en casita para ir practicando. Conozcamos entonces a la anécdota. Para eso tú me tienes que escuchar la anécdota de Juan. Te voy a leer para que tú escuches de qué se trata esta anécdota. Muy graciosa, vale decir. Muy bien, y empieza así. A mi familia y a mí nos gusta ir al zoológico. Cada vez que podemos lo visitamos. Nos gusta ver a los animales y disfrutar de los juegos. Un día me pasó algo muy divertido. Llegamos al lugar donde estaban los monos. Parecía que nos estaban dando un show de acrobacias. Se colgaban de la cuerda, saltaban de rama en rama y brincaban felices. No solo nosotros disfrutábamos del espectáculo, toda la gente empezó a amontonarse y a gritar. Todos comentábamos lo que veíamos. ¿Qué tal salto?, dijo un joven. Miren cómo camina por la cuerda y no se cae. Parece un acróbata, se sorprendió una señora. ¿Ese es su cola u otro brazo?, exclamó un señor. Yo estaba en primera fila y miraba muy atento mientras comía mi delicioso choripán. En eso, no sé cómo, uno de los monos se acercó velozmente y me quitó mi pan. ¡Mi pan!, grité, como si de eso dependiera mi vida. Papá volteó y dijo, bueno, Juan, con ese espectáculo merecían un premio así. Y todos soltamos una carcajada. ¿Qué te pareció esta anécdota de Juan, que él ha titulado Un monito muy hambriento? De repente has escuchado otras anécdotas de tus amigos, de tus primos, de repente en el colegio te han contado alguna anécdota. Vamos a conocer qué es específicamente una anécdota, porque no todos los cuentos que te han narrado son anécdotas. ¿De qué se trata? Pues simplemente la anécdota es un relato breve de un hecho curioso y real, que le sucede a alguien como a ti, como a mí, que ya más adelante te voy a contar una anécdota que tuve. Estas anécdotas pueden ser graciosas, vergonzosas o curiosas, entre otras. Y ahora vamos a conocer qué partes tiene la anécdota y cuántas son. Conozcamos las 4 partes de la anécdota. Primero, lleva un título. El título es muy importante para que tú sepas más o menos de qué se trata esta anécdota. Siguiente, inicio. Esa es una parte también importante porque en esta parte se va a relatar dónde y cuándo ocurrió esta anécdota, porque es importante indicar en qué momento se da esta anécdota. Y lo podemos empezar con las siguientes oraciones o inicios. Una mañana, cierto día o un día. La siguiente parte es el nudo. Aquí, ¿qué cosa se va a narrar? Se va a contar qué sucedió, cómo sucedió y cómo se sintió el que contó la anécdota. Y muchas veces se empieza de la siguiente manera. De repente, entonces o poco después. Y por último, recuerda que todos los relatos, cuentos, siempre van a tener un final, que en este caso se va a llamar
desenlace. Es la parte donde va a culminar la anécdota y que muchas veces utilizan las palabras al final, para acabar o finalmente, entre otras. Hay muchas palabras que se pueden utilizar para culminar esta anécdota. Muy bien. Ahora escuchemos otra anécdota y vamos a reconocer sus partes. Primero, leamos juntos esta anécdota que le pasó a uno de estos chicos que van a practicar acrobacias con su bicicleta. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué le pasó a Julio? Y su título de esta anécdota se llama Un paseo en bicicleta. Y dice así: a Catalina, José, Carlos y a mí nos gusta salir a montar bicicleta. En vacaciones siempre salimos a pasear. Este domingo estuvo genial porque papá nos llevó al circuito de bicicross. Es donde ellos pues practican acrobacias con sus bicicletas. Ese lugar donde van a ir a practicar estas acrobacias. Lo primero que hicimos fue ubicarnos en el mejor lugar para ver los genios del bicicross. Ellos hacían muchas piruetas, parecía que volaban. No parábamos de aplaudir con cada una de sus maniobras. Luego llegó el turno de la práctica. Nos colocamos nuestros cascos, guantes, rodilleras y coderas. Parecíamos robots. Fue muy divertido, aunque tantos implementos en nuestro cuerpo nos hicieron transpirar. Lo primero que nos enseñó el instructor fue a maniobrar. Dijo que eso era muy útil, así estuviéramos en un lugar plano o inclinado. Hicimos una maniobra que consistía en avanzar y levantar la llanta delantera. El primero en pasar fue Carlos, luego Catalina y José. Cuando llegó mi turno, estuve un poco nervioso, pero igual lo intenté. Manejé rápido y levanté la llanta delantera. Todo iba bien hasta que la bicicleta salió volando y yo caí al suelo. Pero esta no fue la peor parte. Lo peor fue cuando me levanté y vi que mi bermuda, su short, se había roto. ¡Qué vergüenza sentí! Felizmente, el instructor corrió hacia mí y me dijo en voz alta: Julio, no eres el único al que le pasa. Y señaló un parche que tenía en la parte trasera de su pantalón. Todos comenzamos a reír. Al final me prestó unos pantalones y dijo: siempre tengo unos de repuesto para emergencias. Me los puse y volví a la pista para seguir practicando. ¿Qué te pareció la anécdota de Julio? Titulada Un paseo en bicicleta. Vamos a ver si esta anécdota cumple con los requisitos de las partes de este relato. En la siguiente página nos dice: después de leer y escuchar la anécdota, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título de la anécdota? Ya dijimos, es Un paseo en bicicleta. ¿Quién narró la anécdota? Julio nos ha contado esa anécdota, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la anécdota? Fue en vacaciones, ¿verdad? Cuando ellos salieron a pasear, ¿verdad? Fue un domingo de vacaciones cuando ellos salieron a pasear. ¿Dónde ocurrió la anécdota? ¿Dónde fue? En el circuito de bicicross. Ellos fueron a pasear al circuito de bicicross, donde hacen piruetas con las bicicletas. ¿Qué sucedió? Sucedió de que al hacer estas maniobras, Julio pues hizo una mala maniobra y se salió volando la bicicleta y él cayó, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cómo sucedió? Él cayó y vio que su bermuda, su short, se había roto. ¿Qué más nos pregunta? ¿Cómo se sintió Julio? Pues se sintió muy avergonzado, dice, ¿no? Y él se levantó y se sintió que todos estaban burlando de él.
Pero ¿cómo terminó la anécdota?, nos pregunta. Vino el instructor y le dijo que él no era el único que le pasaba, que siempre cuando hacen estas acrobacias suele pasar, ¿verdad? Entonces le dio un pantalón de repuesto, ¿verdad? Muy bien, entonces, esta anécdota cumple con sus partes importantes. Claro, tiene un título, un paseo en bicicleta. Aquí vamos a colocar en la página 3 el inicio, ¿verdad? Dice cuándo fue, en vacaciones, salimos a pasear. Luego tiene el nudo en el que explica qué pasó y también cuenta con su final, ¿no? Al final utiliza estas palabras, ¿viste? Al final puedes observar que él indica, ¿no? Al final qué sucedió. Entonces, esta anécdota cumple con las partes. Recuerda que te comentaba al principio que una anécdota no las podemos contar en desorden. Primero debemos contar cómo se llamaba esta anécdota, cómo le pusiste de título, cómo iniciaba, dónde, cuándo y en el nudo de qué se trata, qué pasó y al final en qué terminó todo, ¿verdad? Ahora, también te he dejado una ficha de trabajo en la página 5 con pequeñas anécdotas en la cual tú vas a poder reconocer las partes de esta anécdota, ¿verdad? Entonces, muy rápido te voy a poder leer las dos anécdotas pequeñas que te dejé para que tú reconozcas en casita sus partes. La primera es un gran susto. ¿Qué nos dice José? José nos dice, todas las tardes después de regresar de la escuela y de almorzar, José lleva a su perrito Bobby a pasear al parque. Pero un día, mientras caminaban, se escuchó el fuerte pito de un policía de tránsito. Bobby se asustó y escapó. Al ver esto, José se puso a llorar. Entonces, llorando, se puso a recorrer por varios lugares para ver si encontraba el perrito. De pronto, un policía se le acercó y le pregunta por qué está llorando. José le responde lo que sucedió. El policía decidió acompañar a José a su casa. Cuando llegaron, el perrito estaba muy contento jugando con las medias de su papá. Finalmente, José se dio cuenta de que todo había sido un gran susto y que Bobby, por temor, regresó a casa y ahora cuidará mejor a su perrito. Muy bien, lo que tienes que hacer ahí es reconocer las partes de la anécdota. En la siguiente anécdota, que es la que te comenté que te iba a poder contar, es una que me pasó a mí cuando yo estaba estudiando en la universidad. Entonces se llama así, una exposición graciosa. Un día tenía una exposición del sustantivo y sus clases en la universidad. Yo me preparé bastante para exponer mi tema. Entonces, cuando llegó el momento, la profesora me dijo que pase a la pizarra a exponer. De pronto me dirigí hacia adelante y se me rompió el taco de uno de mis zapatos. Por un momento me quedé parada sabiendo que todos me estaban mirando. Realmente estuve muy avergonzada. Esperé un pequeño tiempo y recordé todo el tiempo que me había preparado para exponer y recibir una buena nota. Fue entonces que me saqué los zapatos y salí a la pizarra. Cuando terminé, mi profesora me felicitó por continuar a pesar de lo que pasó y por mi excelente exposición. Al finalizar, me empecé a reír muchísimo junto a mis compañeros y mi maestra. Siempre recuerdo esta anécdota muy graciosa y vergonzosa. Muy bien, chicos, estas son las dos anécdotas que tú tienes que reconocer sus partes. Si está en orden, colócalas en los recuadros que están ahí. Recordate que tienes que dejar una hoja para pegarte esta ficha cuando llegues a la escuela nuevamente, cuando nos volvamos a encontrar, y la tarea para casita es escribe en tu cuaderno y dibuja dos anécdotas que te ocurrieron en este año. Recuerda respetar las señales, señalando las partes de la anécdota. Y por último, envíame un audio con una de estas anécdotas que te haya parecido la más favorita. Espero que nos volvamos a encontrar y que tengas muy buen día y a hacer la tarea.